Bienvenidos al podcast de Adoc. Les habla como siempre Andrés Escamilla y esta vez vamos a hablar de un tema que en todo este año ha sido el tenor, ¿no? Prácticamente desde marzo ha sido el tópico del día a día de todos prácticamente y es básicamente el miedo. Vamos a hablar acerca del miedo desde muchos aspectos, muchos puntos de vista y como siempre me acompaña Pepe González. ¿Qué onda, Pepe? ¿Cómo estás? Buenas noches, Andrés. Sí, un tema muy, sobre todo, muy ¿Actual? presente en estos días. Sí, Sí, ¿verdad? claro, En muy este actual. año. Sí, definitivamente creo que deberíamos empezar con, pues, una pequeñita, muy corta, pues, como definición del miedo, nada más para que tengamos ubicado, Sí. para la gente que a lo mejor no, porque a veces, y me ha tocado, te digo, yo que he sido maestro, luego les preguntas definiciones a personas sobre las cosas más consuetudinarias y luego no te saben responder, o sea, sobre todo una emoción tan importante como es el miedo. Sí, no, o sea, bueno, Entonces, dejando en claro qué es una emoción, ahora sí, ¿cuál es la definición de miedo? bueno, la podemos definir como es aquella sensación de angustia provocada por la presencia de un peligro real o imaginario. Muy Exacto. interesante que terminamos con real o imaginario. Sí, porque, o sea, muchas veces el miedo puede ser algo que tú mismo te estás imaginando, ¿no? Y por así Sobre que todo, el miedo deriva muchas cosas. exactamente, sobre todo, y yo sé que me estoy adelantando un chingo, pero sobre todo la parte de, bueno, a mí me parece sobre lo natural. En referencia, por ejemplo, a las personas que tienen miedo a la oscuridad. Ok. No le tienen realmente miedo a la oscuridad, sino le temen a desconocer su entorno porque no lo puedes ver. Eso es un Mm. sentimiento imaginario. Es tu casa, supongamos que estás a solas en tu casa con todas las luces apagadas. Pero Puedes sí, llegar a tener miedo, pero que creo es tu que casa. el miedo más natural y común es el de lo desconocido, ¿no? Que es el que te lleva a la oscuridad. Por eso es uno de esos miedos tan comunes, ¿no? Sí, de hecho. No. Y fíjate que la otra vez creo que estábamos platicando tú y yo de esto. Creo que fue en uno de los episodios que más adelante van a salir, todavía no. Sobre que, ¿por qué nace el miedo? O sea, desde un punto de vista muy humano, podemos decir, ok, ya lo definimos, es una sensación de angustia. Sí, Humana, vamos a decir, bueno, yo en mi caso diría que no, yo siento que los animales pueden llegar a tener miedo, cualquier ser vivo puede llegar a tener miedo, sí, pero pero por ejemplo, quiero entender que el miedo lo dices por humano porque, o sea, es algo que es parte del ser humano, ¿no? Es como eso es lo el que es violento también es un ser miedoso, que lo lleva a ser lo violento, que, si lo quieres ver. ajá, lo que quería tocar era un punto que tú mencionaste, que enseñamos a los humanos en crecimiento a tener el miedo. Les enseñamos a decirles, oye, ¿sabes qué? Ten cuidado con las alturas, tenle miedo a las alturas, tenle miedo a los extraños, tenle miedo a los animales, a los perros de la calle o a los gatos de la calle. Sí, más bien como que todos los limitantes con los que nos van educando a lo largo de nuestras vidas nos van infundiendo miedos, ¿no? Y esto aunado a sucesos que te van pasando durante la vida, que te muerde un perro de pequeño, que casi te ahogas en una alberca o cosas así, ¿no? Todo ese Claro, tipo de pequeñas vivencias al final del día te terminan desarrollando un miedo, una fobia, ¿no? en efecto. Y precisamente, aunque sea una sensación, un sentimiento, Sí, el cuerpo tiene una respuesta a esto. O sea, cuando uno tiene miedo, se aceleran, se agudizan los sentidos, sí. se te da adrenalina, siente, Básicamente es como que una de las principales defensas, más bien es uno de los principales mecanismos de supervivencia que tenemos, ¿no? El miedo. sí, Porque claro. sin miedo te mueres prácticamente, ¿no? Perdón, en efecto tienes toda la razón. O sea, el miedo nos ha hecho de cierta forma, o desde un punto de vista quizás un tanto filosófico de mi parte, el miedo nos ha hecho progresar. Por ejemplo, Para el bien y miedo a para la mal. oscuridad.
el miedo a la oscuridad nos hizo progresar en crear los focos, la iluminación, Sí, sí, sí. el miedo Tienen luz en las no sé, casas, ¿no? Tenían luz en sí, las claro, calles. a la soledad, nos hizo crear inventos que no se acercan a las personas. Entonces, yo creo que de cierta forma el miedo, como todo en la vida, Pues tiene sí, sus cosas buenas y malas, como todo, ¿no? definitivamente. También el miedo ya ha Exactamente. llevado a que personas creen armas en defensa, ¿no? Para Sí. defenderse, Y, y, defender su familia, defender su país, desgraciadamente, etcétera, ¿no? y desgraciadamente ese invento luego pues terminó siendo usado para algo malo. No, como siempre, o sea, al final de cuentas, Pues el sí, a veces, miedo también te provoca, no sé, que te truene la cabeza y estés pensando en que cualquier persona te va a hacer daño y exacto. tú Es eres el que como, provoca el daño. por ejemplo, los miedos se derivan a muchas cosas como la inseguridad, los celos. Todos esos son como que subsíntomas del miedo, ¿no? Porque a final de cuentas todos están partiendo de un miedo, ¿no? Por ejemplo, ahí regresamos a la definición, ¿no? Imaginario, por ejemplo, el celoso no es celoso de lo que ve, sino de lo que se imagina, y eso es un miedo. El celo es miedo. La inseguridad, por ejemplo, también te falta tanta confianza en ti mismo que tienes un miedo de las cosas que no puedes hacer, ¿no? Y así se empiezan a Ajá. derivar un sinnúmero de acciones o sentimientos que parten del miedo, ¿no? Yo creo ahora sí que es como que esas como sensaciones madres como el amor, ¿no? Que del amor se parten muchos sentimientos y muchas sensaciones, igual del miedo. Fíjate que aquí vamos a entrar en primer conflicto tú y yo, porque para mí la inseguridad, que qué bueno que lo tocas, miedo e inseguridad, para mí no son dos caras de la misma moneda. Son totalmente, no opuestos, pero sí, por ejemplo, para mí la inseguridad es más como la falta de autoestima y el miedo va más para allá en sentimiento y emociones propias. Sí, pero ahora sí que la inseguridad viene de un miedo, ¿no? Porque te falta autoestima. La falta de autoestima es porque no te estimas lo suficiente, no te aprecias lo suficiente, no te crees lo suficientemente bueno. Y todo eso, al final de cuentas, hay un miedo ahí, en el fondo. O enfrente, ¿no? ¿Qué es lo que te hace tener esa inseguridad? ¿Qué te hace inseguro, por ejemplo, el meterte a nadar con tiburones? Pues que te da miedo que te coman, por ejemplo, ¿no? Bueno, pero Y es, yo y es una inseguridad, ¿no? Al final de cuentas. ahí estás tocando tú un tema de, yo creo que de supervivencia, ¿no? Pues Porque sí, me gustaría pero diferenciarlo. también es inseguridad, ¿no? ¿Qué tanta seguridad te da meterte a nadar así con un balde de comida para tiburones sin traje? Pues obviamente, güey, te va a dar un chingo de inseguridad. Bueno, es que, fíjate, para mí inseguridad es lo quiero defender mi punto en el sentido de que, por ejemplo, ahorita que tocaste los celos, Sí, para mí los celos es una inseguridad más no un miedo, te voy a decir. ¿Por qué? es un Porque miedo, güey. para mí los celos son la inseguridad que tú tienes de tu percepción de decir, no, pues es que es mi pareja, me puede llegar a engañar porque a lo mejor yo no valgo lo suficiente o no soy lo suficientemente increíble para que nada más tenga ojos para mí. No, no lo veo como un miedo. Miedo lo veo, por ejemplo, siguiendo tocando el tema de las relaciones, miedo lo veo por ejemplo, el miedo a no saber estar solos, que es muy latente hoy en Y es, día y es muy común hoy, sí. Pero, por y es muy ejemplo, común yo hoy. sí considero que, por ejemplo, el celo sí es un miedo, ¿no? Porque al final de cuentas tienes miedo de no ser suficiente para tu pareja, tienes miedo de que no te amen, tienes miedo de que te engañen, y eso genera el celo. Y como digo, el celoso no es celoso por lo que ve, sino por lo que se imagina. Una vez que ya viste que tu pareja ya te engañó, pues ya no son celos, ya es un hecho, ya son facts, ¿no? Ya. Sí, claro. Mientras tanto, todos los celos son imaginarios, se los estás creando tú a ti mismo y al final de cuentas son algo que está generando un miedo en ti. El miedo a que te engañen, el miedo a que no sea suficiente o que se enamore de alguien más, ¿me explico? O sea, y eso es súper Sí, común, ¿no? O sea, la verdad, o sea, hay un chingo de gente celosa en el mundo, es súper normal encontrarte con ellos. Hay desde el celoso normal, así que no normal, también el güey que no es nada celoso,
también el que es acá un celoso maníaco, ¿no? Casi tóxico o tóxico. Sí, definitivamente. Va a ser un tema para otro video. Sí, no, Bueno, súper otro profundo, podcast, ¿no? definitivamente. Pero yo Sí, creo no, que sí, y el tienes celo razón. sale o tiene que ver con el miedo. Están muy vinculados. Bueno, yo difiero y creo que está bien que tampoco nos casemos con las mismas ideas, ¿verdad? Al final de Sí, claro, por cuentas, supuesto. No, es libre cada quien. sí. Qué Pero hueva que bueno, todos opinamos igual. sí, definitivamente. Aunque también fíjate, creo que no sabría si decir, ahorita que dijiste eso, porque me topé con un tweet que me llamó la atención, la verdad, Ah, maldito que Twitter. decía, y que decía textualmente lo siguiente, qué flojera la gente que empieza a escribir con mayúscula. Por ejemplo, cuando inicia una conversación, Sí, hola, H mayúscula. ajá. Eso es muy... Y pone unas caritas de payaso, porque ya ves que está de moda ahora poner la carita de payaso. Me Ah, llamó no, la no sabía. atención, bueno, me llamó la atención los comentarios porque, o sea, dije yo, bueno, si este güey está opinando esto, ¿por qué irlo a atacar? ¿Es acaso un miedo? ¿Un miedo que la gente opine diferente de mí? ¿Existirá ese miedo? Porque lo que estabas comentando ahorita, imagínate que dijiste, no, pues que Claro, todos pensamos igual. totalmente. Y es lo que regresamos al tema de un episodio anterior. El no pertenecer, güey. Si tú no estás como que en el grupo de pertenencia más grande, por ejemplo, en este caso, que piensen igual que, por ejemplo, todo el mundo debe de escribir con minúsculas nada más en internet, ¿no? En este caso. Sí, es lo Pues que estaba pidiendo el a vato. final de cuentas es un grupo de pertenencia. Esa persona no se sentía lo suficiente y por eso alegan una cosa que es una súper pendejada, ¿no? Güey, según yo, cuando empiezas a escribir una oración en cualquier lado, el celular El celular te automáticamente lo te pone la manda. Sí, mayúscula, la primera letra, güey. O sea, sí, más sí, huevo. claro. De hecho, es más O lata. sea, Ajá. si te quieres poner mamador y entrar a esas pendejadas de esa gente, güey, es qué hueva escribir, borrar la mayúscula, poner la minúscula y continuar escribiendo, güey. Eso sí es hueva. Sí, definitivamente. Yo pensé lo mismo y dije Pero es yo, Twitter, güey. ¿Qué esperabas? buen punto. Bueno, ahora ya que tocamos ya iniciamos el tema de entrada, Sí. ya lo discutimos, viene como que la primera gran duda es Pregunta, que la duda pregunta para que comentemos, ¿realmente se puede controlar el miedo? definitivamente. Yo pienso que sí, hay miedos que sí puedo llegar a controlar. Por ejemplo, como dijiste tú, tomando tu ejemplo del balde y los tiburones. Creo que Claro. es un miedo que obviamente vas a tener, pero que puedes controlar. O sea, para mí controlar el miedo es actuar a pesar de que tú tengas el miedo. Para mí Sí, eso es sí, saber controlarlo. obviamente. No estoy diciendo, porque creo que para mí, o bueno, a mi parecer, yo creo que sí es casi imposible, El el dejar de sentir deshacerte de miedo. la Sí, sensación. no. Exactamente. Sí, no, no. O sea, mira, lo que sí puede llegar a pasar es que te acostumbres a esa sensación que ya es normal para ti y ya no es un shock ni causa nada. Y eso sí puede pasar, pero que la sensación la elimines de ti, o sea, eso lo he visto en películas de que son agentes súper secretos, súper mega entrenados para no sentir miedo y que son como maquinitas, como robotcitos, pero estamos en la vida real, ¿no? Definitivamente el Claro. miedo va a estar ahí y definitivamente por mucho que hagas una costumbre, esa sensación o acostumbrarte a lo incómodo, como mucha gente dice, eh, definitivamente sí te puedes acostumbrar, sí, definitivamente puedes controlar el miedo y, o sea, hay un video de Will Smith donde él dice que la felicidad o el éxito está después del miedo, algo así no recuerdo bien, pero yo creo que tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Principalmente las cosas que más miedo te dan son las que al final de cuentas te van a llevar a una mayor satisfacción, ¿no? Por ejemplo, el miedo de empezar un nuevo proyecto, obviamente, en especial si es algo que nunca has intentado, que no conoces. Obviamente va a haber un miedo, no sabes qué pedo, no sabes si te va a ir bien, si vas a fracasar, no sabes muchas cosas o no sabes nada de lo que quieres emprender, por ejemplo. Y pues está en ti el controlarlo, ¿no? Y también está en ti de que te devore el miedo, ¿no? Siempre está esa posibilidad. Sí, definitivamente. Entonces,
Yo también creo lo mismo, creo que hay un momento dado en donde vas a poder controlarlo, vas a poder actuar pese a tener miedo, vas a poder realizar o por ejemplo, incluso tocando otra vez el Ocultarlo, tema, ¿no? O quizás sea, ocultarlo. o sea, ocultarlo no hacia ti, porque pues no, pero externamente, para aparentar que no tienes miedo cuando te estás adentro cagando en los calzones, güey. Eso pasa, güey. O sea, yo alguna vez Sí. lo he hecho. Fíjate que otra vez regresando, tomando tu ejemplo, el de las relaciones, por ejemplo, el miedo también lo puedes tener, por ejemplo, cuando, no sé, te gusta alguien y no sabes cómo hablarle. Ese es un tipo de miedo que puedes ir controlando. A lo mejor tu primera interacción con esa persona que te gusta, como Exacto. dices tú, te cagas en los pantalones. Dices tú, puta madre, no quiero ni hablarlo porque no quiero Sí, sí. cagarla. Y a lo mejor vas hablando más con esa persona y vas aprendiendo a controlar el miedo. Por ejemplo, cuando empiezas a hablar con mujeres, por ejemplo, en nuestro caso, así hetero, por decirlo así, la primera vez que tienes que hablarle a una morra, por ejemplo, en un antro, güey. Güey, la neta, güey, mentiroso el que diga que la primera vez que tuvo que ir a hablarle a una morra desconocida en un antro, en un lugar así, donde no conoces a las personas, obviamente tienes una sensación de miedo, pero por ejemplo, esa sensación de miedo se va con el paso de los años, con el paso de que vas y hablas y te rechazan, porque principalmente el miedo de ir a hablarle a una persona que no te conoce, en este caso una mujer, eh, pues es el miedo al rechazo, más bien, ¿no? Que te diga que no. Una vez que Sí, te ¿no? empiezas a acostumbrar, pues ya lo vas haciendo, ya lo asimilas, ¿no? Ya sabes que existe la posibilidad y ya sabes que, ok, te van a decir 100 veces que no, pero también te van a decir otras 100 veces que sí, güey, ¿no? Todo es un juego de números. Mientras más insistas, más alto va a ser tu porcentaje de éxito, ¿no? Y pues Sí. definitivamente es algo que el miedo sí se asimila, se interioriza y se puede sobrellevar al punto de que pues se supera, ¿no? Lo vuelves cotidiano y ya lo tomas más como parte de una sensación, ya lo tomas como el mes más miedo, ya lo piensas como una motivación, ¿no? Como que, ya siento ese hormigueo, le voy a hablar a esta morra y pum, vas, te acercas. Sí, claro, y Por de hecho ejemplo, es de lo que estábamos hablando, de que el cuerpo incluso tiene una reacción al miedo. sí, Pero sí, muy, muy interesante lo que dices. Fíjate que como anécdota personal, yo jamás he podido hacer eso. Jamás me he podido acercar en un antro a una mesa de mujeres y entablar una conversación. Creo que es una de las cosas que no me da miedo. ni pedo, No, ni pedo, o sea, ok, bueno, qué sí, loco. yo no sé, a lo mejor sí es miedo, como dices tú, miedo al rechazo, pero no, es algo que nunca he podido hacer. Las pocas veces que he Te hacía entablado una falta conversación Wingman, con alguien, con la conversación con una mujer, en mi caso, en un antro, es porque la verdad ellas se acercaron. O sea, no, yo creo que ni aunque apuntaran con una pistola lo haría yo porque no sé, no, pero ¿y siento qué yo, pasa? ¿Te da miedo? ¿Te pones muy nervioso? Porque, por ejemplo, no los sé, el nervios nervio, también es miedo, ¿no? De alguna forma. sí, claro, simplemente creo que yo no sé, siento que no poseo las habilidades como para. Porque hay que admitir que hay personas que no necesariamente tienes que ser físicamente atractivo. Ah, Hay quien no, tiene no. realmente muy buena labia Por algo existe, ¿no? Verbo y mata enrolla. carita, güey. O sea, Sí, si hay un claro. dicho de algo, y aquí creo que nada ha quedado muy claro, si hay un dicho de algo, es porque es real, güey. Y si no, es prácticamente real, ¿no? Hay muchos dichos muy mamadores que luego a veces ni entiendes, pero en este caso es 100%. Yo, por ejemplo, tengo un primo, güey, yo nunca he visto a nadie en toda mi vida, así, no sé cómo decirlo correctamente, seducir morras, conectar mujeres, no sé. Güey, en instantes le puedes decir, a ver, ve y consigue el número de esa chava, a esa, y no importa si la morra es, con todo el respeto, un porpento o un esperpento, pero el vato te lo consigue, güey. O sea, güey, el vato, no, y lo ves, güey, y platica y se tira siempre como de que, estoy bien rostro, güey. O sea, yo lo he visto así hablar y todo el pedo, güey. Y yo digo, güey, no hace nada el otro mundo, güey. De hecho, parece un pendejo haciéndolo cuando lo estás viendo hacia un lado, güey. Y el vato, güey, pum, éxito, güey. O no falla, güey. Nunca lo he visto fallar, güey. Y lo he visto un chingo de veces, güey.
Y nunca, güey, tiene una pinche labia, una facilidad, güey. Eso sí, lo que yo me he dado cuenta es que ese güey nunca tiene silencios. Nunca quedan silencios incómodos, güey. Es como un vendedor, güey. Entonces, ¿alguna vez alguien que Ajá. ha estado escuchando ha tenido la oportunidad de trabajar de vendedor o ha sido tratado por un vendedor? Que imagino que Un todos en la vendedor vida, bueno. Ajá, claro. pero, güey, te vas a dar cuenta que el vendedor te va a estar ofreciendo, pero no va a ser silencios, no va a ser que hayan silencios incómodos como para que pienses un no. ¿Me explico? Va a hablar todo en positivo y te va a decir que tú estás muy bien y todo. Por ejemplo, yo estuve un tiempo trabajando en ventas y yo me acuerdo mucho que nos decían de que, ok, tú le vas a decir a la persona, ella siempre va a tener la razón. Y tú le vas a decir, por ejemplo, ok, en este caso era servicios de electricidad y era de que, ok, tú le vas a decir a esta persona que sí, está muy bien su servicio que tiene, pero puede tenerlo mejor. O sea, como de que sí, tú estás con madre, eres bien verga, pero puede estar más cabrón, güey. Puede Y, ser y, to- y, más y- verga. y toda la gente, la neta, güey, como que dice, una vez que como que lo alabas, pero dices, no eres tan chido, güey, como que se pican y dicen, a ver, explícame más. Y quieren más. Y eso, por ejemplo, yo lo he visto, que, por ejemplo, una persona, no sé si le seductora, eh, tiene, ¿no? Es como que una cualidad, es como un vendedor, güey, sabe vender muy bien, que siempre dicen que no. Y al final de cuentas, yo creo que, o sea, son habilidades que se van adquiriendo con práctica. Y como tú dices que no tienen las habilidades, güey, todos la tienen, güey. O sea, si estamos aquí, güey, es porque todos la tenemos. Simplemente es como lo de la meditación que hablamos. O sea, Bueno, es algo que no sé, que si no lo practicas, no vas a saber que lo tienes o que tienes esa facilidad. Y te diste cuenta una vez que meditaste que es súper sencillo. Es lo mismo. Simplemente es algo que no has hecho o no has tratado de hacer o no has tenido alguien que te empuje a. fíjate que eso es lo chistoso. Considero que tengo habilidades sociales porque donde me paro, consigo hacer pláticas. Simplemente en ese ámbito no lo logro. Pero que, por ejemplo, en las escuelas que he estado, nunca tuve problemas para socializar. Cuando voy a conciertos, por ejemplo, he ido a conciertos donde he ido solo porque Ajá, pues nadie quería ir conmigo, no encontré acompañantes. Por ejemplo, una anécdota rápida es que fui a ver a División Minúscula aquí a la playa, que por ok. cierto, recuerden, la playa es de Tampico, aunque esté en Madero, todo el mundo la conoce como Playa de Tampico. Ok. No se dejen engañar por el letrero grandote que dice Miramar, Ciudad Madero. Es mentira en la playa de Tampico. Pero Es bueno, que, fui a ver a División Minúscula sí, y conocí a una pareja de cubanos ok, que una pareja de casados que estaban ahí de sí, vacaciones, ellos ni conocían el grupo, pero pues ahí estaban en el desmadre, ¿no? oh, sí, Y inmediatamente hice, pues empecé, porque me vieron cantando, me dijeron, oye, ¿tú te la sabes todas? Y yo, no, pues sí, soy muy fan. Y ya de ahí empezó una plática, conocí a su esposa, me fui a pero beber con... ¿ellos se te acercaron primero o cómo surgió? Pues él me hizo una pregunta, pero pues yo le seguí la plática y luego me fui a tomar con ellos y conocí a más gente, o sea, y fue así como que algo, pues súper random. Y ahí sí lo puedo hacer, güey, pero simplemente cuando sucede en un antro o en ese ámbito, a lo Sí, o mejor, sea, no como que, sé, o pierdo. sea, tú dices que no lo puedes hacer teniendo en mente como que algo carnal o algo amoroso, ¿no? Pero cuando Quizás, a lo cuando es mejor, como pues, que amistad o desmadre, no te sientes como que normal, ¿no? Como que a lo mejor me natural. falta Ma- malicia en la... no, no, pues no es malicia, es como como lo de la meditación, güey. Simplemente que no lo has hecho, güey. No lo has intentado, güey. O sea, puedes empezar haciendo plática por buena onda, güey. Y ya que sonito avance el pedo y se dé. Por mi experiencia funciona más así, porque sigas desde un principio tirando el pedo así muy descarado de que, Muy güey, marcado. Ujú. ajá. La neta es que la mayoría de las mujeres se sacan de pedo o se intimidan o como que, sí, como que se intimidan, como que dicen, cabrón, está qué pedo, güey, es bien pasado de lanza, no sé, como que la saca de onda. Entonces, y cuando generalmente llegas como que echar desmadre y así, ya cuando acuerdas cortea, pum, ya rompiste esa barrera de, ay, ¿qué onda? Es fiesta y ya pasas a la siguiente, ¿no? Podría Y ser, podría pues ser. sí, pero por ejemplo, tú en ese aspecto, a mí me sorprendió un chingo ahorita que dijiste que tú no eres como que de iniciar relaciones de la nada y así como, y güey,
güey, siempre te he conocido con novia, güey. Te he visto y te he dejado de ver por tiempo y así, y siempre tienes novias diferentes, güey. Y siempre tienes novias diferentes, la neta, güey. Y luego ni siquiera pasa mucho tiempo de una novia a otra, güey. Entonces, sí se me hace como sorprendente que tú no seas de esas personas que va y le habla a una chava para Sí, empezar sí, como no. que ese tipo de acercamientos, güey. De contrario, yo sí lo hago y yo soy felizmente soltero, güey. Y, o sea, y no tengo pedos, güey. Pero, por ejemplo, No, para nada. a mí la situación que se me hace súper rara y a mí me cuesta un chingo de trabajo, güey, es, por ejemplo, en redes sociales, güey. O sea, yo tengo Sí, o sea, yo tengo amigos, güey, que me han dicho, no, güey, en Instagram, güey, no necesitas Tinder, Instagram es la onda, ajá, güey. sí, sí, sí. Ahí consigues todo y no sé qué. Y pues, güey, como que a mí no se me, o sea, sí, güey, la neta sí, sí, sí puedo poner a platicar y así, pero se me hace súper raro, güey, como que digo, güey, pues yo la quiero ver en persona, güey, que pueda agarrarla, o sea, ¿me explico? Como que no me motiva igual viendo nada más puras letritas, güey. ¿Me explico? Pero Fíjate que yo eso ya concuerdo contigo, es otro pedo. sobre todo porque, digo, también me ha pasado que me han agregado mujeres y, oye, me sacan la plática. Creo que, no sé, no quiero sonar eh, viejo, pero Ajá. creo que es porque nosotros ya venimos de otra generación donde nos tocó venir a entablar así, a machinarse y entablar la conversación, hablar a la casa y Sí, contar a sí, los sí. papás, que porque, por ejemplo, y una vez más saco a relucir mis años de docencia, es que, oye, le preguntaba a los chamacos, oye, pero pues, yo nunca, no sé, Chamacos, güey. Y luego sí, sí, dices que pues no te para mí quieres ver son, viejos, güey. no, no, pero pues para mí son chamacos, o sea, cuando tienen 13 años, Son ya niños, güey, no le mames. saco 13 años de 13 años de distancia, pues entonces Qué ya, fuerte. dices tú, no, pues ya son chamacos para mí. Y No luego, sé, veía a uno no sé, a uno de tercer semestre con una chica de primer semestre, que yo nunca los había visto juntos y pues nada más yo por chismoso les platicaba, oye, pues ¿cómo le está? Ah, no, pues le agregué a Facebook y le empecé a hablar. Jamás en la vida los vi ahí juntos en la escuela, pero pudieron entablar toda una relación vía virtual. o sea, por Y, ejemplo, y- a mí se me ha pasado conocer, o sea, por ejemplo, ya conocía de antes a esa chava y luego, por ejemplo, platicaba principalmente nada más con ella por internet, ¿no? WhatsApp, así y así. Y pues sí entendí, por ejemplo, en ese aspecto, y sí entiendo el que se genere como un afecto simplemente por conversaciones digitales, ¿no? Por un ambiente digital. Sí lo entiendo, sí, sí es real, sí pasa, ¿no? Pero como que no, como que siempre es, al menos en mi caso, se siente como que insípido, güey. Como que al final de cuentas la conversación se queda, no sé, güey, como insípida, le hace como falta que, sabor. sí, sí, Ujú. sí, güey, como que te hace falta estarla viendo a la cara, no sé, güey. El Bien, bien contacto raro. humano. Sí, bueno, al menos a mí sí me gusta más así. Pero bueno, regresando de nuevo al miedo. Ahora No, sí no, no, o que sea, siguiendo bueno, es que la línea. estamos, ahora es que, por ejemplo, ok, nos desviamos un poco, pero todo esto va con el miedo, ¿no? O sea, el miedo, por ejemplo, a hablar, ¿no? El miedo que te digan que no, por ejemplo, y desde ahí te pueden salir problemas o trastornos que se relacionan a la salud y parten de un miedo, que puede Y ser fíjate que real o imaginado. quería seguir yo con la línea de pensamiento porque justamente las redes sociales, menos que son un miedo, nos causan, Claro. por ejemplo, una ansiedad. Esa ansiedad, ahorita que estás Ujú. hablando de eso, la ansiedad, el miedo de que, puta madre, mandé este mensaje y tiras el celular porque no quieres ni ver la respuesta, no quieres Sí, sí, sí. ver, si te va a decir Ge- el mensaje escribiendo. Eso es un miedo. genera un gran miedo como que de aceptación. Si de por sí el ser Claro. humano por necesidad necesita ser aceptado, las redes sociales te generan un estrés sobre ser aceptado, ¿no? Porque lo puedes cuantificar, güey. Una foto que subes, se puede cuantificar qué tan aceptada, pongo eso aceptado entre comillas, por Claro. likes o comentarios, güey. Y hay gente Correcto. que definitivamente se agüita, güey. O sea, sí la bajonea, Sí. por ejemplo, morras, mujeres, perdón, eh, que, 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 Bueno, sí somos me, norteños. que sí me han dicho que subí una foto,
tiene bien poquitos likes, güey. Y ves que te lo dice con ese tono de voz como de Una fracaso, tristeza. güey. Sí, güey, como de que, no sé, güey, como de fracaso, güey, como de que, güey, no soy suficiente. Y dices, verga, güey, ¿qué pedo? No mames, güey, ¿esperas likes de algún conocido, de algo así? No, o sea, pues quiero Fíjate que tener likes, ¿no? O sea, ahorita que lo eso es lo dices, más freak que se me hace, pero me creo acordaste que de a una todos los anécdota. pasa. Me acordaste de una anécdota también que me pasó con una amiga Sí. que me habla. Yo estaba en un bar Ajá. y estaba con unos amigos y me entra una llamada de ella y dije, "Ah, cabrón, pues es súper raro que me llamara, ¿no?" La tomé y me dice, oye, no, ¿viste la foto que subí? Y la vi en Instagram. Esto ya tiene mucho, ¿verdad? Ok. Imagínate, todavía podíamos salir a bares. Ya me dice, oye, ¿viste la foto? Y sí, sí la vi. Y pues era como vamos a decirle, nude artística, la que subió a Instagram. O sea, salía ella pues Ok. enseñando un poco de su ropa interior, pero no de forma vulgar, sino Sí, pues es con, ya Instagram. sabes, Instagram, no es ajá, TikTok. que le meten de que el filtro negro y la chingada. Y Sí, me sí. dice, ¿la viste? Y le dije, pues sí, sí la vi. Le dije, no, pues hasta te vi, pero pues ya, ¿no? Me dice, no, es que tengo miedo del qué dirán. O Ok. sea, Ese es un gran miedo de las redes sociales. exactamente. Y sí, o sea, Me hiciste acordarme de eso. el qué dirán, el miedo al qué dirán, güey. El que tienes que ser perfecto en las redes sociales, güey. El miedo a no, a como que, al que tienes que tener un cierto estatus de vida, según supuestamente, para tener los estándares y ser aceptado, por ejemplo, en Instagram, güey. O sea, tienes que tener Y o ella aparentar terminó, tener una vida perfecta o algo así, si no como que no eres el estándar, ¿no? terminó borrando la foto. Mi tiempo, al día siguiente le dije, oye, ¿qué pasó? Me dijo, no, borré la foto porque me sentí con demasiado miedo de mis compañeros, de mis amigos. Y o sea, ahí te das cuenta como, pues al Eh, final me encuentras, yo creo que cada quien es libre de subir lo que se le hinche. pues sí, pero también eso que le pasó a tu amiga es porque estamos en Tampico, o sea, es un lugar pequeño. Eso, por ejemplo, en un lugar más grande, como que a la gente le vale madre, Sí, güey. le valdría. O sea, cuando vivía yo en el DF, güey, ese pedo que comentas de esa razón, o sea, Ajá. imagino que sí pasa, güey, pero pues siento yo que es más difícil encontrártelo, ¿no? Igual por probabilidad, porque es más número de gente, y aquí es más fácil porque es obviamente menos número, pero, o sea, sí, güey, está cabrón, güey. Así, Bastante. es el miedo a la aceptación, ¿no? El miedo al qué dirán van muy de la mano, ¿no? Principalmente el miedo al qué dirán es mucho por la cultura esta que tenemos mojigata, güey. De que si tú enseñas, si tú tienes ciertas fotos, güey, ya eres una puta, güey. Y la Sí, gente es cierto. ni se tapa la boca ni nada y lo ponen, por ejemplo, en fotos de morras, güey, que ni al caso, Sí. pero pues les gusta su cuerpo, güey, o tienen un cuerpo muy bonito y dicen, güey, pues, ¿por qué no lo voy a presumir, no? O de eso viven, o lo que sea, ¿no? Al final de cuentas, como dices, cada quien sube lo que quiera a sus redes sociales, pero Sobre todo, está bien si tú, cabrón, por güey. ejemplo, tú, yo, por si ya escucharon el episodio correspondiente, sobre todo cuando ya te sacas provecho a ti mismo, o sea, ya te estuviste matando haciendo dieta, ya te estuviste matando haciendo ejercicio y quieres enseñar más de tu cuerpo, pues adelante, digo, no le Sí, veo lo malo. Sin embargo, es cierto lo que dices, y nos también juzgan mucho por lo que subimos. sí, y porque existen como que ciertas preconcepciones de las personas por simplemente la vista, ¿no? Y el internet, así que, por ejemplo, en Instagram, es eso, güey. Tú piensas cómo es esa persona de acuerdo a las fotos que sube, ¿no? Eh, Claro. Ajá. como que, no sé, está súper mal. Y aparte, principalmente con las mujeres, es con las que más le pasa eso, el miedo al que dirán, por ejemplo, Tristemente. en fotos. Está bien mal, pero es la verdad, existe como que esa cultura súper machista todavía tan arraigada a nosotros que ella piensa y ella dice, no, pues el miedo al que dirán
y ella sabe qué es lo que le dirá, ¿no? O sea, ya tiene una idea porque ya sabe qué tipo de foto es la que está subiendo. Y ese O miedo lo que van a pensar. a ese reacción que es súper machista y súper retrógrada y bien pendeja, la neta, güey, porque pues, no mames, güey, que ella suba lo que quiera subir, güey. Sí, claro. De hecho, a mí siempre me ha molestado mucho que glorifican, al menos aquí en la sociedad, la mayoría de las personas glorifican al hombre con muchas mujeres y satanizan a la mujer con Con muchos muchos hombres. hombres, y sí, Cuando para mí, o sea, se me debería hacer y igual de justo para los dos. Digo, los dos sí, están explorando su sexualidad, no tiene nada de malo. definitivamente, güey, y yo creo que es un problema no nada más de México, o del norte de México, o del sur de México, no, güey, es un problema de todo el mundo, güey. Por ejemplo, ves a Dan Bilzerian en Instagram lleno de mujeres y así, y güey, y es como que, está con madre, bien chido Dan Bilzerian, es la verga. Y por ejemplo, no conozco una mujer, güey, que sea como que el Dan Bilzerian, güey. ¿Sí? Sí, sí, No la yo conozco tampoco. hasta donde yo sé no existe, güey. O sea, Igual si alguien sabe, hay que nos lo sí, dejen en haga los llegar comentarios saber. si conocen a alguien que sea como que el equivalente a Alvin Serian, una mujer rodeada de hombres, ¿Sí? porque es exitosa, porque es chingona y todo ese pedo, y rodeada de hombres, güey. Sí, O- exactamente. Ajá, ¿me explico? O de mujeres, por ejemplo, también puede ser, ¿no? Pero que sea Sí, como que sí, el opuesto, pero ella siendo mujer. Es a lo que me claro. refiero. Y eso en todo el mundo existe, o sea, está mal visto el que una mujer esté rodeada de hombres. Desgraciadamente. Ahora sí que son cosas pendejas que todavía tenemos en la sociedad, pero bueno. También, por ejemplo, ese miedo está cabrón, pero también, por ejemplo, está el miedo al compromiso, que creo que en estas Sobre épocas, todo, en estas generaciones es muy común. Por ejemplo, yo sí me considero eso. Yo sí considero que tengo el miedo al compromiso. Por algo, güey, siempre estoy soltero, güey. O sea, yo sí considero miedo al compromiso principalmente porque he tenido relaciones que salen mal o que han resultado mal o que he salido lastimado, cosas por el estilo. Entonces, por ejemplo, yo sí admito que tengo miedo a un compromiso, ¿no? No miedo al compromiso de casarte y así, sino simplemente desde una relación, desde un noviazgo. O sea, siempre le pienso más de 2 veces antes de pasar esa línea de que ya se gustan, te gustas y todo eso, ya como que pasar a la línea de igual ni siquiera novios ya, güey. Pero la neta, a menos yo sí considero que eso lo padezco, güey, y se me hace pues raro, ¿no? Pero sí, güey, o sea, yo lo vivo y me pasa y se me hace raro de todos modos, pero sí admito que la razón es porque pues, he tenido relaciones que no han resultado bien o que, no sé, güey, sí, no han resultado bien, malas experiencias y como que de cierta claro. forma poder decir que que te deja como que un estrés postraumático y que quieres evitarlo, ¿no? A final de cuentas quieres evitarlo, no quieres que se repita y como que en mi manera de evitarlo es alejándote, ¿no? Haciendo cosas que tú sabes que van a hacer que el amor se separe de ti o pendejadas así, que pues luego suelo hacer muchísimo, güey, la neta. Pero Fíjate que pues, yo no tengo miedo al compromiso. no, pues siempre tienes novia, Y, y, y es lo co- que decía. y obviamente también he fracasado en relaciones, me han roto el corazón. Sin embargo, creo que cada vez que estoy en una relación, no, o sea, y se lo dije, me acuerdo se lo dije a una persona, a una alumna, que me platicó, oiga, profesor, ¿y usted usted que es más grande, cómo le ha hecho, no sé, porque estaba muy deprimida ella y no quería iniciar otra relación por miedo al fracaso? Y le dije, mira, no creo que nadie inicie un noviazgo pensando en cómo va a terminar. Exacto, Yo creo bueno, que todos eso sí es iniciamos cierto. una relación pensando en, ok, esta es la definitiva. Si es o no es, pues bueno, eso de lo del tiempo lo dirá. Así manejo mi vida. O sea, digo, ok, siempre que estoy con una nueva relación, digo, ok, esta va a ser la Sí, última. Y sí, voy a hacer sí. lo posible. Y si no, si al día de mañana se acaba, pues bueno, yo di todo lo que tenía que dar y no quedó en mí. Eh, Entonces, pero sí es un miedo Sí, muy latente, pero por definitivamente. ejemplo, en mi caso yo sí, por ejemplo, sí digo, güey, o sea, es que está bien cabrón, güey, o sea, por ejemplo, muchas veces y me ha pasado muy seguido de que la chava aparenta ser una cosa, güey, y después es otra. Y, o sea, tiene un giro 360 Sí, grados, güey, y que supuestamente sí te acepta y todo el pedo y la chingada, y conforme más te conocen más, o conforme más la conoces más, te das cuenta que no es cierto, güey. O sea, la cosa que te estaba viendo, que estaba vendiendo, más bien, pues era falso.
Entonces es lo que, Sí, porque todos lo vendemos. por ejemplo, en mi caso, me cuesta un chingo como que cruzar cierta línea porque como que no cumplen ciertas cosas que pues, aparentemente según sí, ¿no? Pero te vas dando cuenta que no. Prefiero, por ejemplo, abrirme, ¿no? Hacerme un lado, decir, ¿sabes qué? Pues, sabes que ya, o empezar a hacer cosas que sabes que le va a cagar, güey, y que te va a mandar a la verga, güey. Pero, por ejemplo, Pues sí. a mí sí me pasa eso. Y sí, o por ejemplo, cuando llego a decir de que, ok, por ejemplo, sí, esta morra me gusta, pero para que diga, yo esa morra me gusta, güey, ya, güey, o sea, pasó un buen rato, güey, y lo pensé bien, cabrón, y analicé como que chingo. Ya, ya No, 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 o sea, lo sacas super mega estadísticas. pienso. Sí, casi, casi, güey, neta, no es mamada, güey. Pero, pues, a final de cuentas, viene siendo mi compromiso, ¿no? Y Sí, sí, como sí. dices, ¿no? Y yo no lo había pensado así, pero ahorita que lo comentaste por la anécdota de tu alumna, es que el miedo al compromiso viene junto con el miedo al fracaso, ¿no? Al final de cuentas, por ejemplo, en lo que yo estoy contando, ahorita me doy cuenta que sí, también tengo miedo que va a fracasar, ¿no? O sea, sí, el comprometerme al juntarte, al estar atado a una sola persona, güey, porque, por ejemplo, yo le he dicho muchas veces en Adoc, eh, bueno, más que nada en los videos, de que no importa qué tanto te guste un platillo, si siempre comes lo mismo te vas a hartar, güey. Eso también es algo que me estresa por pensar, por ejemplo, en una relación. El que, güey, no mames, en algún momento, güey, pues se te antoja alguien más y pues está súper mal visto, pero pues, por ejemplo, puedes llegar a acuerdos o cosas así. Pero seamos sinceros, güey, es México y difícilmente una mujer va a aceptar a ciertos acuerdos Claro, para, por ejemplo, variar, ¿no? Vamos a decirlo así, para que no sea tan fuerte. claro. Sí, sí, y de hecho, eso se podría decir, eso es otro miedo, miedo a la infidelidad, Miedo a la miedo, infidelidad, sí. miedo a la rutina, también existe el miedo a la rutina. Es Yo, por miedo a la ejemplo, ahorita rutina, tú sí. admitiste tú uno, yo tengo miedo a la rutina y desgraciadamente mi vida es tan rutinaria, o bueno, últimamente se ha hecho tan rutinaria con el trabajo Pero que miedo a la rutina, ¿en qué aspecto? Por ejemplo, eh, eh, en la de las relaciones yo lo entiendo, ¿no? Que se vuelva monótono, etcétera, etcétera. Pero, por ejemplo, en tu día a día, por ¿por ejemplo, qué sería un miedo a la rutina en un día a día, por ejemplo? en mi caso, yo ahorita actualmente lo estoy viviendo, es el miedo de la rutina, que todos los días hago lo mismo, casi a las mismas horas. Por ejemplo, me autoprogramo, por ejemplo, y te lo puedo decir así, tal cual, sin mentirte. Yo sé que mi hora de comida es de 2 a 3. Ok, A las 4 digo, siempre, siempre, o sea, ya tengo adiestrado el cuerpo, por así decirlo. Digo, ok, esta es mi hora donde voy a ir al baño. sí, Y todos los días es lo mismo, todos los días es lo mismo, todos los días es lo mismo. Veo las mismas cosas, o sea, porque pues vuelvo a ver los mismos temas que ya vi con unos, sí, sí. y es un círculo O sea, del sientes que vives en cual, círculo, ¿no? sí, o sea, siento que no estoy avanzando a ningún lado, porque por ejemplo, a veces tengo la sensación de que, bueno, pues con este grupo ya se avanzó, veo otras cosas que a la siguiente hora, este pinche grupo va más atrasado, vuelvo a ver lo mismo, vuelvo, es un Sí, sí, círculo, sí. y eso es algo que a mí no me mata, pero sí me apaga. O sea, por ejemplo, le estaba comentando a mi compañera de trabajo que por primera vez en la historia, en mi historia, Sí. me siento tan rutinario que incluso me niego a hacer mis chistes espontáneos que puedo hacer, o sea, para reír a la gente. Digo, tú sabes que Sí. de repente se me salen O chistes sea, puedes decir espontáneos. que estás en un punto que ya te sientes miserable ahora sí, por Sí, tanta rutina. exactamente. Estoy metido, y es porque este lugar es algo, como dirían ahora, es algo tóxico. O sea, entonces me siento tan apagado y tan rutinario que me ha matado cierta parte. O sea, yo llego ya con infelicidad Sí, y esa sí, sí, sí. infelicidad me O sea, da, ni siquiera has llegado a tu trabajo, ya tienes una predisposición ajá, negativa, ¿no? Ok. exactamente. Y ese es el miedo a la rutina que ya lo tengo. Y, o sea, haz de cuenta que como carcasa se está volviendo y estoy viendo la forma en romper ese cascarón porque no puedo yo estar así. O sea, no puedes vivir con ese miedo constante a la rutina. Pues sí, pero pues ahora sí está cabrón. Bueno, pues en ese aspecto yo sí, pues podría decir que tengo mucha suerte, güey. No tengo una rutina, o sea, como que me gusta hacer ciertas cosas, por ejemplo, a cierto tiempo, pero porque es elección y nunca es exacto, güey. Siempre es como que
Ay, qué ciertas pautas, bueno. pero todo es como que siempre, siempre ondula, siempre ondula. Y por ejemplo está el miedo al éxito, que es el lado opuesto, ¿no? Que ese sí, para que veas, yo sí no lo entiendo, no lo comparto, no me ha pasado, güey, pero es muy real, ¿no? El miedo al éxito, que es conocido como complejo de Jonás. Sí, sí, sí. Y creo que no sé, es tanto miedo al éxito, sino miedo cuando ya lo tienes. Porque, por ejemplo, ¿cuántos artistas no vemos que lo alcanzan y lo pierden todo cuando, cuando tenían para seguir progresando? Yo creo que ese es el miedo, el verdadero miedo al éxito, no es alcanzarlo, es no sostenerlo. Pues Bueno, a yo mi creo que parecer. los dos, yo creo que los dos son miedo al éxito al final de cuentas, ¿no? O sea, yo no entiendo cómo vas a tener miedo a algo que ni siquiera ha pasado y ni siquiera tal vez vas a alcanzarlo. Luego, por ejemplo, puedo llegar a entender que pues tengas el miedo o la preocupación de que no seas lo suficientemente bueno para mantenerte, ¿no? Ahí lo Sí, entiendo, tiene eso sí lógica, lo ¿no? entiendo. Tiene lógica, Claro. pero el que ni siquiera te haya pasado y ya estás con ese miedo o que por el miedo de que si te llega a pasar, ya simplemente por eso ya estás paralizado y, y ni siquiera vas a empezar, güey, eso está bien cabrón, güey. Y eso le pasa a un chingo de gente, güey. Y sobre todo a mí me hace recordar como que a una banda cuando saca un disco tan bueno, decir qué vamos a hacer después. Puede existir ese miedo, puede existir el miedo de que, no sé, ya sé que este disco ha sido mi mejor disco, ¿cómo me voy a superar? Sí, con lugar de duplicar. Sí, sí, Ajá, sí. cómo voy a duplicar ese éxito? Entonces, yo creo que por ahí va más el miedo. El miedo a alcanzarlo, pues creo que es miedo al fracaso, digo, y eso es completamente entendible. Tú tienes proyectos que seguramente tienes miedo de no lograrlos. Yo tengo mis propios proyectos, mis libros, mis guiones, Mira, por ejemplo, que, en ese aspecto me voy a escuchar bien egocéntrico, güey, pero pues me vale verga. ok. La neta, güey, yo no tengo miedo a fallar en mis proyectos, güey. O sea, es porque sé, güey, que se van a hacer, güey. O sea, sé que una vez que ya lo decreté, güey, se van a hacer, van a pasar, güey. No sé cómo, de qué forma u otra, güey, pero sé que el objetivo Ni cuánto final, tiempo, pero van a ajá, lograrse. se va a lograr, güey. Entonces, si me vas a escuchar, y sé que me escucho bien egocéntrico decirlo, si yo mismo lo acepto, güey, pero pues la verdad, güey, nunca, no me ha pasado nunca por la cabeza, ni siquiera he dudado de que en mis metas que tengo se vayan a cumplir sí o sí, van a pasar. Ya lo dije, ya pasaron, güey. ¿Me Sí, explico? claro. O sea, al menos yo siempre he Eh, tenido ese punto de vista, no sé si sean malo o lo que sea, pero pues así soy, ¿no? yo no. Ahí sí, yo sí soy contrario a ti. Yo, por ejemplo, cuando saqué mi primer libro, o sea, sí tuve miedo de decir que me llevé un año haciendo esto y dije, ¿y si nada más lo lee mi mamá? O si lo saco y nadie me hace caso. O sea, sí, sí, definitivamente sí tuve ese miedo. Y miedo que sigo teniendo actualmente con cada libro que voy sacando, cada guión que voy haciendo, cada canción que voy componiendo. Digo, eh, el miedo al fracaso, el miedo de que dije, de decir, ¿sabes De qué? A no lo ser mejor hasta aquí suficiente, ¿no? llegó, sobre todo, me da mucho miedo, o bueno, no es un miedo latente, o sea, no todos los días me levanto pensando en eso, pero sí, a veces me puede llegar a entrar el miedo. Bueno, en este caso sí, para mí es un tipo de inseguridad, decir, ¿qué va a pasar el día que yo me levante, me llegue a mi computadora y no me salga nada de creatividad y no pueda escribir? Esto es algo que, pues sí, o sea, a veces pienso, digo, no siempre, pero a veces sí me ha pasado decir, ¿qué va a pasar ese día? Que yo ya no pueda escribir, que ya no pueda hacer algo creativo. Entonces, y eso lo puedo entender, digo, creo que Bueno, no sé, güey, es, al menos yo sí lo veo súper diferente, güey. Yo sí creo, güey, que si pudiste hacer algo chingón, puedes hacerlo mejor simplemente por el efecto de la práctica, ¿no? El efecto de prueba y error. Cada vez que haces algo, casi siempre lo claro, vas a hacer mejor, porque lo estoy haciendo en especial cuando es algo similar, aunque, por ejemplo, cada libro sea diferente, o sean temas diferentes. En tu caso, por ejemplo, o cada canción sea diferente, me explico, en mi caso, al final de cuentas estás haciendo algo que es un ejercicio, ¿no? Estás haciéndolo una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, y no hay manera de que lo que vayas a hacer vaya a ser peor que lo anterior.
que es aceptado es diferente, güey, porque hay un factor que no está en nuestro control y que es algo que yo he dicho, o sea, si no lo puedes controlar, ni siquiera te estresas por él. Y es algo que yo estoy Sí, súper claro. consciente, que es el factor de momento y tiempo. Tienes que estar en el momento oportuno y en el tiempo exacto para que lo que saques sea acá un boom, un super éxito, una obra maestra, lo que sea, ¿no? Eso es algo que sí, es algo que se tiene que alinear y que tiene que ocurrir para que pase, pero el que tú dejes de hacer cosas cada vez mejores, eso nunca va a pasar. Si siempre lo estás haciendo, si siempre lo estás trabajando y siempre lo estás replicando una y otra vez, la constancia es la base del éxito, güey. Por algo es un dicho, güey. Es real. Pasa, güey. El que se ha aceptado o no ya es diferente, güey. Pero yo, por ejemplo, yo siempre tengo la confianza que cada una de mis canciones que he hecho, o sea, yo las saco porque sé que cada una de ellas me gusta, güey. Entonces yo digo, güey, no estoy tan marciano, güey, como para que solamente a mí me gusta, güey. Y me digo a mí mismo, por ejemplo, la primera vez que yo saqué mi primer EP, dije, güey, con que una persona le escuche, güey, y lo toque, güey, como alguna vez una canción, dije, no mames, ¿qué pedo con esta rola, güey? Yo con eso estoy más que bien Ya. sentado, güey. Si puede ser una, un millón o billones, güey, es diferente, güey, pero esto no está en mí, no está en mi control, güey. Y pues Ok. yo mismo me doy cuenta que cada vez que me siento y que hago el programa para producir, o que ni siquiera para producir algo que me interese, ¿no? Simplemente hacer música porque sí, y yo noto mejorías, güey. En el flujo de trabajo te sientes más efectivo, más rápido. Antes te tomó más tiempo como que desarrollar una idea. Ahora las ideas fluyen solas. Luego ya puliste bien cómo desarrollar una idea. Ahora comienzas a pulir el cómo desarrollar, por ejemplo, un cuerpo de una canción. Ahora, y así, güey, empiezas a avanzar, empiezas a avanzar, empiezas a crecer. Yo al menos por eso siempre he pensado y siempre he tenido como que esa creencia, güey, de que, güey, va a pasar, güey, va a ser bueno. La aceptación es algo que no está en tu control, güey. Yo entiendo que es algo que genera miedo porque es desconocido, ¿no? Miedo a lo desconocido es súper común. Y Claro. ahorita, recordando a la definición, ahorita quiero mencionar una frase de Will Smith. El miedo no es real, es producto de los pensamientos que creas. No me malentiendas, el peligro es muy real, pero el miedo es una opción. Y eso va mucho que ver con este tema que estamos hablando, güey. O Sí, sea, muy, tú muy vas a cierto. escribir un libro, pero está en ti el que tengas miedo que nadie lo vaya a leer, güey. O sea, neta, ¿qué tan malo tiene que ser para que en el vasto mundo del universo, güey, de internet, nadie lo lea, güey? No mames, güey. Es imposible, güey. Buen punto. Si te pones a número, a irte a números, güey, no hay manera de que nadie nunca lo vea, güey. O sea, si todavía, güey, fuera como en la época de antes, güey, de que escribías tu libro, tenía que ser a fuerzas impreso, güey, y puesto en una tienda, hasta de todos modos así, güey, porque ya está en una tienda, güey. Alguien lo va a leer, güey. Lo tuvo que haber ido alguien para aceptar, decir sí, que está en esta tienda, güey. Entonces, Sí, buen o punto. sea, siempre al final de cuentas, alguien el que se acepte o el que sea considerado bueno o malo, güey, no está en nuestro control. No está en el control de nadie que crea. Es algo de situación, momento y tiempo. Es que está el momento oportuno, el tiempo correcto. Si no, no importa que tengas tú y sepas que sea una super obra maestra algo, si no estás en esa situación, en ese tiempo oportuno, momento correcto, o como sea, no importa, no va a ser la super, no va a trascender, güey. Claro. Porque ahora sí que eso no está en nosotros, no está en nuestras manos, güey. También el En miedo, efecto. y avanzando otro tipo de miedo, está el miedo a la muerte, que creo que es el miedo más común de todos, ¿no? Es que es lógico, pero, Sí. o sea, porque pues si todos nosotros sabemos algo del futuro, es que nos vamos a morir. No sabemos Es el cuándo, único hecho que tenemos confirmado. ni en qué circunstancia, pero todos sabemos que vamos a morir, güey. Sí, claro. O sea, En algún punto, güey. el simple hecho de nacer, lo único que te acredita es que en algún momento dado vas a Ajá, morir. sí, al Hoy, momento que mañana, naciste ya estás 20, 30, muerto, güey. 50 años. Sí, Sí. exactamente. ¿Ya? Por ejemplo, se puede ver desde muchos ángulos, desde el ángulo de que un día más o un día menos. Depende Eh, ya cómo lo quieras ver sí, tú. ¿no? Exactamente. Y desde ahí mismo se pueden partir los miedos, ¿no? Por ejemplo, es un miedo que yo no tengo, no lo considero un miedo en mi vida, por ejemplo. El miedo al divorcio, que vendría siendo de nuevo miedo al fracaso, miedo al compromiso. Miedo a la Eh, soledad.
el miedo a la soledad, que ahorita es algo que mucha gente Muy ha canijo. conocido y que, por ejemplo, todos conocemos a esa persona que salta de relación en relación, que nunca ha estado solo, que no sabe cómo estar solo, güey. Y que esas Sobre personas todo, tienen un miedo real a estar solos, ¿no? Porque pues por algo pasan de una relación a otra, o eso creo yo, al menos yo, desde afuera, yo no soy una persona así. Por ejemplo, tú sí eres una persona que pasa de relación a relación bastante rápido, considero yo. ¿Tú consideras que tienes pues, un cierto miedo a la soledad? no, fíjate que, aunque tú me hayas visto, coinciden los momentos, pero por ejemplo, mi relación actual con la pasada, pasó año y fracción, güey. Y Ok. de la última, Anterior. de la anterior, habían Ajá. pasado 3 años. Ok. Ah, O ok. Pues, sea, es como que coincidencias, ¿no? ajá, o sea, coincidentemente, cuando me vuelvo a encontrar contigo, me ves con pareja, pero en realidad soy una persona que no sabe, o sea, haz de cuenta, termino una relación, tomo mi tiempo, trabajo en mí y luego ya que venga. Pero Recoge no me las piezas. gusta, sí, no me gusta pasar de una, por ejemplo, porque he tenido exparejas así que me dejaron y a la Ajá. semana ya están con otro vato. Para mí, Por ejemplo, güey, ahí es cuando me saca de onda. Por ejemplo, ahí es donde yo sí digo, güey, ahí hay un miedo a la soledad muy cabrón, güey. demasiado, exactamente. O sea, y se lo dije a una de ellas, se lo dije, le dije, oye, no te esperaste ni la semana. ¿Qué te Y dijo? me dijo, no, es que él, sí, sí, con él es el definitivo. Pasó el tiempo y le conocí a otro, y le conocí, ya van, desde esa vez ya van como 3 que le conozco, Ok. y creo que es una persona que la verdad, y me puse a analizarla, dije, o sea, ok, ese tiempo desde que fui su novio hasta ahora, he visto, me puse a ver o a preguntar, ok, ¿qué onda con su vida pasada? Y pues, siempre fue una persona así, siempre fue una persona que nunca supo estar sola. Y si no trabajas tú en eso, no nada más esa persona, sino todos, si no trabajamos en saber que podemos estar bien estando solos, nunca, por más que nos den a la pareja ideal, nunca va a funcionar porque pues no sabemos estar solos y no sabemos Sí. manejar ese tiempo con nuestras parejas, no Sí, sí. No, sabemos. luego, por ejemplo, hay mucha gente que así que le tiene miedo a la soledad porque se tiene miedo a sí mismo, ¿no? Como que no se sabe acompañar, ¿no? Claro. Como que al estar solo sí o sí vas a escuchar tus voces, ¿no? Vas a escuchar tus egos y alter egos uno contra otro, rebotarse, contestarse, cuestionarse, preguntarse, humillarse, güey, incluso, güey. Sí, Decirse también. todo, güey, desde las cosas que no quieres escuchar, las cosas que quieres escuchar, porque al final de cuentas cuando estás solo, pues uno como que empieza a crear conversaciones, ¿no? Conversaciones consigo mismo, Sí. se retroalimenta y crece, pero si hay las personas que nunca han estado solas, sí tienen bastantes complicaciones. Por ejemplo, ahorita que fue la situación de la pandemia, que es la situación de la pandemia, hay muchas personas que sí se quedaron solas, güey. O sea, vivían solos y de repente, ¡pum! Lockdown, quédate en casa, bla, 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 bla. Y yo me he tocado ver casos cercanos de gente muy, muy cercana a mí, muy llegada a mí, que ha sufrido los estragos De la de la soledad. soledad, sí, güey. O sea, al punto de casi que se quieren suicidar o cosas bien extremas, güey. Sí, claro. Y que es algo, o Y sea, latente y que es real, ¿no? Y que pues ahora sí que nadie está exento al miedo, ¿no? El miedo siempre está apareciendo en nuestras vidas en distintas formas, con distintos nombres, ¿no? Celos, ansiedad, miedo al fracaso, miedo al compromiso, miedo al éxito. Hay muchas y formas, por fíjate ejemplo. que, nada más para terminar esto del miedo a la soledad, creo que quisiera añadir, porque también lo vi en un caso, sobre todo con una exalumna que le tomé pues, una cierta amistad, o sea que a cada rato veo que publicaba de que no, es que me gusta o me contaba, es que ahora me gusta y creo que el miedo a la soledad no necesariamente tienes que ir saltando de relación en relación, sino también de gusto en gusto, o sea, no puedes andar Sí, diciendo,
no puedes andar diciendo, ay, es que hoy Sí, este mes me gusta este y y, luego el y siguiente. también las personas que siempre están con amigos, ¿no? Que siempre les gusta estar con Sí, gente, con gente, con gente, con gente. Eso también igual puede ser un miedo a la soledad, ¿no? Que esas personas tienen. claro. Y por ejemplo, ahorita que hablamos de sobre el arte, yo creo que es algo que no se habla mucho, pero que definitivamente existe, ¿no? Y por ejemplo, en cuanto a los artistas, pintores, escritores, músicos, compositores, etcétera, hay un miedo, güey, que es al menos creo yo que es real, que es el miedo a perder el equilibrio, ¿no? Porque, por ejemplo, es muy, muy fácil o es una línea muy delgada la que tiene el artista en cuestión al equilibrio, güey. Porque el arte absorbe, güey. El arte absorbe, güey. Y, y es sabido que o no sabido, pero es como que es sobreentendido que para que el arte sea arte, o como que para que el arte sea trascendental, por decirlo así, eh, tiene que ser el artista alguien desequilibrado, ¿no? O alcohólico, o drogadicto, o con inclinaciones muy extremas a algo, o muy obsesivo, o siempre tiene que ser súper extremista, ¿no? Y por Claro. ejemplo, en cuestiones muy personales, yo sí considero, güey, que para mí es una batalla diaria, güey, el mantenerme en el equilibrio, güey. En el equilibrio, güey, de que, pues, ¿qué, güey? Sí, güey, me gusta hacer música y todo eso, güey, pero pues también me gusta convivir con mi familia y todo eso, güey. Y eso, por ejemplo, Sí, es súper complicado, güey, porque el arte te absorbe, güey. Y yo sé que me podría pasar todo el día encerrado, güey, haciendo música, encerrado en mi mini burbuja, güey, yo y mi música. Y sí, sé que me haría mejorar muchísimo más, sé que me haría llegar más lejos, más rápido, pero pues ese equilibrio, güey, esa pérdida de miedo al, no sé cómo no sé si tenga algún nombre, pero yo creo que, no sé si a ti te haya pasado, eh, mm, esa como creo que, que, fíjate que no sé cómo llamarlo, pero por ejemplo, cuando estoy muy metido creando o bueno, me pasó, por ejemplo, cuando hice mi primer libro, que hasta dormía y soñaba lo que estaba sí, sí, como escribiendo. que te obsesiona, Y exactamente, y te voy a decir una anécdota personal ya para ir cerrando el tema, sí, que yo, o sea, incluso mi mamá se espantó porque pensó que yo estaba teniendo un ataque psicótico, así de fuerte. Estuve enfermo creo que fue dengue o no sé qué traía ya, porque nunca me encontraban, según era dengue, según era brucelosis, no sé qué chingados, nunca encontraron qué era. El ok, chiste es que una noche yo llegué a casi 40 de fiebre. wow, ya alucinaciones, Así, entonces te cuenta que yo estaba sudando frío y me levanté de lo mal que me sentía y vi a mis personajes que había asesinado en mis libros físicamente reclamándome. O sea, oh, fue, fue, ta- como en la película de Lo Americano en París, que, nunca la que he visto. no, bueno, No. si alguien la vio, seguramente entiende la referencia. Haz de cuenta que es un chavo que se transforma en hombre lobo. Entonces, Me a las imaginaría. víctimas que él mata cuando es lobo, cuando él es humano, las ve, güey, y lo persiguen, güey, y lo atormentan. Sí, Imagino que debe haber sido una situación así, ¿no? o sea, yo me puse a caminar por la casa y literalmente me puse mis manos en las orejas pidiendo, gritaba yo por favor que me dejaran en paz. Total que terminé en mi baño, o sea, hecho como en posición fetal, güey, llorando. O sea, literalmente me salieron las lágrimas de tanto que Tanto yo ruido en la sentía que estaba cabeza. así, de tanto ruido en mi cabeza. Y pues mi mamá logró ver y ella pensó que yo estaba teniendo ya un ataque psicótico, que por fin había perdido el juicio yo ya, Sí, sí. pero sí lo sentí muy real y yo creo que sí te entiendo en ese punto que a veces nos subimos tanto en el arte que incluso si no tenemos cuidado nos podemos llegar a perder en ello. Sí, claro, o sea, ¿cuántos artistas súper famosos, güey, se perdieron, güey, en el arte, güey? Y luego es innegable, güey, que para que tengas el mejor de tu arte o que tengas la forma más pura de tu creatividad, güey, tienes que llegar al punto de la gnosis. Y al punto de la gnosis se llega con sustancias, o sea, alcohol, drogas, etcétera, ¿no?
Ujú. Muchas veces ha pasado, ¿no? Por ejemplo, Mozart era alcohólico, y muchos más, ¿no? No recuerdo, Van Gogh, ¿no? Creo que era el de ajenjo, ¿no? Tomaba ajenjo. Pues hay Eh, muchas. o sea, y hay muchas personas y muchos personajes que tú vas a conocer o que puedes llegar a conocer, incluso en el día a día. Yo conozco personas que son súper exitosas, hacen música muy chingón y todo, güey, pero, güey, es gente sin equilibrio, güey, ¿no? O sea, Claro, sabes que no pueden vivir sin alguna sustancia ya, güey. Sabes que ellos no pueden hacer, o sea, y sí pueden, güey, porque ellos saben que pueden hacerlo, güey, porque pues es algo que traes y algo que trabajas, güey. Pero pues saben que lo mejor o como que l- lo máximo que pueden dar, güey, lo pueden dar como que en ese estado, güey, un estado diferente, güey. Hace poco, de hecho, en el podcast de Joe Rogan lo platicaba con Post Malone, ¿no? Y él también comentaba de que sí, eso es muy cierto, güey. Comentaba como que las técnicas que él usaba para poder llegar a esa no, a ese punto, güey, que él se le denomina como que de forma científica gnosis, y que pues al final de cuentas es latente, no te puede pasar, y que mucha gente cae, ¿no? Porque generalmente el artista, güey, como que hay una preconcepción de que tiene que ser alcohólico, adicto, ¿me explico? sí, sí, siempre Entonces, mucha es, gente que empieza, por ejemplo, en el arte, a pintar, a escribir, a componer, etcétera, como que piensa que, ok, si tengo que ser artista, tengo que ser esto, ¿no? Y se dejan llevar, güey, y cuando acuerdan ya no tienen equilibrio, güey. Y luego muchas veces, tristemente, pasa, güey, que eh, sí son buenos, pero resulta que no son tan buenos, güey. O se descuidan tanto que pasan ese punto de la gnosis y simplemente están intoxicados, güey. Entonces en buen punto, sí. está bien, bien cabrón ese detalle, güey, que también es un miedo, güey, que existe, güey, y que no sabría ni siquiera cómo clasificarlo, cómo nombrarlo, güey. Pero pues es algo que yo sí considero que es real. Yo considero que es hasta un tema en sí, como para un simple episodio, ¿no? Hablar de los distintos Sí, equilibrios, desequilibrios que pueden haber, casos, güey, que hay muy hablados, güey. Por ejemplo, yo hace poco, de nuevo con Joe Rogan, escuché y conocí a un artista llamado David Cho, que él hablaba, güey, sobre que, o sea, se volvió adicto, güey, a más, ¿no? Quería más, quería superarse, conseguía un éxito para él y quería más, y quería más, y quería más, y se volvió adicto y se volvió adicto y se empezó a desequilibrar, se volvió adicto a las apuestas, se volvió alcohólico, se volvió drogadicto, o sea, ¿me explico? Y también hablaba y admitía, güey, de que es muy difícil mantener equilibrio, güey, cuando tienes arte y tienes arte exitoso, güey. claro, es complicado. Es muy, muy, muy complicado, ¿no? Entonces, eso así con miedo que existe por ahí, al menos yo sí considero estar en ese grupo. Y pues, eh, yo creo que ya es como que para ir cerrando el episodio, ¿no? Sí, O quieres agregar algo más. no, no. Agregaría solamente que a toda la gente que está escuchando esto y tiene proyectos, y tiene metas, o tiene deseos, y tiene miedo a ellos, pues simplemente decirles que lo más difícil es dar el primer paso, pero una vez que das el segundo, van a ir cayendo los escalones poco a poquito, que sobre todo mandar un mensaje positivo. Todos tenemos miedo al fracaso, todos tenemos miedos, pero hay que saber actuar sobre ellos, hay que controlarlos hasta cierto punto Eh, y hay que aprender a vivir con él, sobre todo. claro, sí, definitivamente. El miedo es parte de nuestras vidas, y principalmente más ahora que estamos en tiempos de pandemia, que es un virus invisible, que a veces que se contradice o aparentemente parece que se está contradiciendo siempre lo que está pasando el día a día. Vemos y tenemos tanto acceso a la información y hay tanta mala información al alcance y tan fácil de accesar que nos facilita más el miedo, nos lleva más hacia una histeria colectiva, y que es algo que tenemos que evitar y que está en nuestras manos. Y sí, regresando a lo que tú comentabas sobre las personas que van a empezar algo o que tienen miedo a arrancar o que creen que tal vez no sean tan buenos para eso que quieren hacer, es de nuevo hablando con y mencionando a Will Smith, es en el otro lado de tu mayor miedo están todas las mejores cosas de la vida.
Y es algo que yo creo que es con lo que deberíamos de cerrar y deberíamos todos quedarnos en la mente, porque sí, lo desconocido asusta, sí, el empezar algo nuevo asusta, pero a final de cuentas, el que no trata, no logra. Y Claro. pues ahora sí que eso es todo por hoy. Yo fui como siempre Andrés Escamilla, me pueden encontrar en todos lados como Andrem92 con doble E. El arte estuvo a cargo como siempre de Andrew Lara 87, Andrew con EW. En todos lados lo encuentras y como siempre estuvo Pepe González. A mí me pueden encontrar en Twitter, sobre todo es donde más activo estoy, como @ppglz, o sea, Pepe sin las E. Y pues mucha ánimo, mucha suerte a todos los que nos escuchan. Recuerden que nos escuchan desde Tampico, Tamaulipas. Y nos vemos en el siguiente episodio. Y sin miedo al éxito, adiós.